también versículos del 1 al 5. Bienvenidos a la casa del Señor. De igual manera, damos la bienvenida a las personas que nos acompañan a través de esta transmisión. Quédese con nosotros y alabe junto con nosotros a nuestro Dios. Amén. Salmo 100, ¿lo tiene listo, hermano? Amén. Dice así la palabra del Señor: cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. ¿Cómo dice? Entrad por sus puertas con acción de gracias, amén, por sus atrios con alabanza. Vamos a alabar en esta tarde a nuestro Dios, hermano. Exáltale con tu voz, con tu garganta, levanta tus manos, palmea y vamos a adorar juntos al Señor, amén. Padre, te damos gracias en esta hora una vez más, Señor, porque nos permites estar en tu casa, nos das la vida, nos das la salud, Señor, y un día más para poder estar aquí, para alabar y bendecir tu nombre. Pedimos, Señor, tomes el lugar. Mira, mi Dios, quita lo que estorbe. Bendiga, Señor, a cada uno en este lugar, así como los que se encuentran en casa, Padre, siguiéndonos. Bendice, Señor, su vida en esta tarde. Sobre todas las cosas, Señor, pedimos que des libertad, Señor. Haya libertad para alabar tu nombre. Estamos aquí agradecidos, Señor, por tu bondad, por tu fidelidad, por tu misericordia. Y esta tarde, Señor, te damos toda la gloria y toda la honra. Igual, Señor, que cada día que venimos a este lugar, porque tú lo mereces. Y en esta hora, Señor, te alabamos, te adoramos, te exaltamos y te damos toda la gloria. Gracias, Padre, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Vamos a alabar juntos al Señor. Amén. Vamos a cantar estos cantos. Alabe al Señor con nosotros ahí en su lugar. Cantaré de tu nombre, oh Señor, de tus maravillas contaré, solo en ti me alegraré. En tu presencia danzaré y con regocijo entraré ante tus puertas, mi Señor.
por tu perdón, la salvación en esa cruz. Amor sin condición, amor sin condición, amor sin
¿no? Señor, Ese día aleluya. glorioso jamás lo olvidaremos. Por ello, hermano, cada día que venimos a este lugar, le cantamos, le exaltamos, le adoramos, porque mayor es lo que Él hizo por Sí, nosotros. Señor. Amén. Más grande es lo que Él hizo por cada uno de nosotros. Vamos a estar orando por las ofrendas y los diezmos ahí en su lugar. Le invito para que en reverencia, amén, demos gracias al Señor por su bendición, por su provisión y por la bendición que nos da el poder dar también de lo mucho que Él nos da. Amén. Vamos a orar y así quiero pedirle a mi hermano Felipe nos dirige en oración por las ofrendas. Amén. Bendito Dios y buen Padre Celestial. Damos gracias, mi Señor. Gracias por todas sus bendiciones, Señor. Gracias damos, Padre Celestial, porque usted, Señor, provee, Padre, para nosotros, mi Señor. Ahora, Señor, nos damos, Señor, de lo mucho, Señor, que usted nos ha dado, Padre Celestial. Bendiga, Señor, la ofrenda, Señor. Bendiga el diezmo. Bendiga a cada uno de mis hermanos, Señor. Bendiga. Y al que no tiene trabajo, mi Señor, supla, Señor, con un buen trabajo, Padre Celestial. Gracias damos en el poderoso nombre de Jesús de Nazaret, a quien damos toda honra y toda gloria. Amén y amén. Amén. Podemos pasar y traer nuestras ofrendas al alfolí. Si tuvieras fe, un grano de mostaza, eso lo dice el Señor. Tú le dirías a la montaña.
Lléname,
Solo tú eres santo, solo tú eres digno de gloria y de honra. Bendito eres, bendito eres. Grande es tu nombre, Señor, grande es tu nombre. Exaltamos tu nombre. Bendito eres, Amacaiba Sanga. Te adoramos, Señor. Te adoramos. Recibe la gloria, recibe la honra y toda nuestra adoración, Señor, solo para ti en esta tarde. Gracias, Señor. Gloria a nuestro Dios. ¿Cuántos le dan la gloria al Señor? Solo a Él sea la gloria, amén. No deje de adorarle y bendecir su nombre. Vamos a pasar a la palabra del Señor y dejemos que Dios siga hablando, amén. Su Espíritu Santo siga ministrando en nuestras vidas. Dios les bendiga. Buenas tardes, noches, hermanos. Dios les bendiga. ¿Cómo están, hermanos? Quiero invitarlo que abra su Biblia junto conmigo y me acompañe, por favor, al libro de Levítico, capítulo 11, versículo 7. Cuando lo tenga, indíquemelo con un amén, por favor. Libro de Levítico. No es un libro por ahí muy común, pero este libro tiene mucha aplicación espiritual para la vida de la iglesia, porque fueron las leyes de diferentes clasificaciones que Dios le dio al pueblo de Israel. Leyes en relación a asuntos sociales, asuntos sanitarios, asuntos sexuales, en donde Dios le dice al pueblo de Israel, esto es lo que quiero que hagan, pero a la misma vez que no hagan. Y a pesar de que este libro contiene leyes para el pueblo judío que estaba bajo la ley, en realidad nosotros, la iglesia cristiana, consideramos la gran mayoría de ellos con una aplicación espiritual, porque la Biblia enseña que ya no estamos bajo la ley. Pero aún así muchas de estas leyes, en realidad, hermanos, por sentido común, por asunto moral, sí se deben de practicar como cristianos. No solamente por el hecho de que están en la Biblia, sino inclusive la misma medicina, el mismo sentido común nos lo recomienda. Así que vamos a entrar en ello porque este texto, este mensaje de ahora, es el tercer y último mensaje que voy a estar hablando estos jueves que he tenido la oportunidad de predicar, que he titulado Enfermedades del Alma. Y así que vamos a dar lectura a lo que dice el libro de Levítico, capítulo 11, versículo 7. Dice, el cerdo, porque tiene la pezuña partida en dos, pero no es rumiante, este animal será impuro para ustedes. Siéntese, por favor. Ya he mencionado anteriormente que cuando hablábamos de este pasaje de la Biblia, este pasaje de la Biblia representa esa parte importante en donde espiritualmente hablando, sí nos habla el Señor a través de él. Mensajes anteriores, jueves anteriores, tuve la oportunidad de hablar de este mensaje, la primera parte que la titulaba Parásitos Espirituales, en donde hablábamos acerca de ese parásito llamado solitaria. ¿Sí lo recuerdan, hermanos? Cómo es que ese animal, en base a básicamente alimentos mal preparados, mal limpios, o vaya, no bien limpios, cómo este microbio tiene un efecto en la vida del hombre, que inclusive este microbio puede tomar una longitud de hasta 5 metros o más dentro del cuerpo del hombre. Es impresionante, hermanos, la verdad, siendo el cuerpo diseñado de una manera perfecta por Dios y cómo puede vivir semejante cosa, ¿verdad? Pero en fin, hablábamos dándole la aplicación espiritual, tomando como referencia la carta a los Hebreos cuando dice que vivamos de una manera ligera, y hablábamos de aprender a saber, purgarnos por ahí de repente espiritualmente hablando. Después hablábamos ese segundo mensaje que yo lo titulaba también Parásitos Espirituales, parte 2, donde hablábamos
de este otro parásito que también afecta el cuerpo, pero que es un poco más chistoso porque este parásito lo llamábamos precisamente ese microbio llamado piojo. ¿Sí se acuerdan, hermanos? Cómo los piojos pueden andar entre la cabeza, y encontrábamos una aplicación espiritual que esos piojos desde la perspectiva bíblica representan todas esos pensamientos, esas ideas que de repente entran en nosotros, y veíamos cómo es que dañan al final del día nuestra relación con Dios. Y esta semana, hermano, yo quisiera, o esta ocasión quisiera finalizar con este mensaje que lo he titulado Parásitos Espirituales, parte 3. Yo sé que es muy chistosa la imagen que se ve ahí, sí está viendo bien, es un cerdito, efectivamente. Antes que nada quiero decir que yo no tengo nada en contra de los cerditos, hermanos. De hecho, a mí me gustan los cerditos en el contexto de que saben muy ricos. Pero al final del día quise elegir esta imagen porque más que ver el cerdito como una imagen, es lo que el animal en sí, porcino, tiene un microbio también, un parásito que se llama tríquido. ¿Quién ha escuchado hablar de ese parásito, hermanos? Dirá decir, no, pues nomás los de rancho, sin ofender, ¿verdad? Pero es que allá este animal, debido a su consumo que es muy común, o la gente de lugares, vaya, no meramente ciudad, como estas, en donde por ahí es lugares rurales, los cerditos o los puerquitos, ya cuando están muertos, desafortunadamente, pero afortunadamente para otros, estos animales desarrollan un parásito que se llama tríquido. Este parásito, estuve leyendo, haciendo algún research, como dicen por ahí, yéndome a las fuentes reales, lejos de ver tanto pensamiento de hombres. Me iba a las fuentes de los países, cómo es que a pesar de que esta enfermedad, esta infección, este parásito ya ha sido erradicado, en realidad este parásito fue detectado por allá en los 40s, y se dice que actualmente todavía en Chile, leí un documental de una fuente de la Asociación de Médicos en Chile, todavía en el año 2005, todavía este microanimalito, todavía hacía estragos en la vida del hombre. Y cuando hablamos de los tríquidos, lógicamente tenemos que hablar precisamente lo que dice la Biblia en el libro de Levítico. Yo creo que una de las cosas que más por ahí de repente como cristianos, las personas hacen como pregunta, cristianos o no cristianos, a los mismos cristianos, dicen, ¿por qué hay ciertos animales en la Biblia que Dios les prohibió al hombre no consumir? Y rápidamente vienen textos a la Biblia, como por ejemplo cuando la Biblia enseña que todo lo que Dios hizo es bueno, por lo tanto, pues todo se puede consumir. Sin embargo, viendo un poquito historia, parte teológica en la Biblia, cuando el hombre peca, no solo espiritualmente el hombre rompe su relación con Dios, sino que los teólogos también enseñan que aún el mismo reino animal también sufrió cambios. Por ejemplo, no existían los depredadores, todos los animales eran vegetarianos en el Edén, y que debido a que el hombre peca y se corrompe esa relación entre el hombre y Dios, y Adán y Eva son expulsados del desierto, ahora los animales también sufren un efecto, y es precisamente que surgen los animales depredadores. Ahora es lo que se le conoce como la famosa cadena alimenticia, en donde un animalito se come a otro animalito. Y para hablar específicamente, cuando llegaron el pueblo de Dios al desierto, y Dios le da leyes a Moisés y le dice, quiero que le digas a Aarón, a los sacerdotes, que den esta instrucción al pueblo, de no comer ciertos alimentos que están escritos ahí en el libro de Levítico, prácticamente capítulo 11, y otros se encuentran en Deuteronomio, que básicamente es la repetición. Esta parte es vital porque Dios al pueblo en el pleno desierto le dice al pueblo de Dios, a su pueblo le dice, es cierto, estás en un desierto, no es una ciudad, y te vas a abstener a manera de prohibición ciertos animales. Algunos teólogos creen y dan sus opiniones en base a la historia bíblica,
que la razón por la que Dios prohibió estos animales, como puede ser también el camello, que usted lo lee versículos anteriores, el camello en Deuteronomio habla del águila, también lo que se le conoce por ahí, el conejo, la liebre. Se dice que estos animales, dicen los teólogos, en aquellos lugares y en aquellos tiempos, había algo en ellos y tenían ciertas características, y entre ellos era que no solo algunos de ellos eran animales rumiantes. La palabra rumiante significa que algunos animales no tienen dientes suficientemente para poder masticar y digerir la comida. Por eso es que de repente cuando usted ve a su perro que usted le pone ahí la comida y se la come de una mordida, dice, calmado, ¿verdad? Pues vale 1.59 la lata, no te emociones. Es porque se dice que dentro de los animales, algunos que no tienen dientes, tome como ejemplo, el perro sí tiene, pero algunos animales al no tener dientes, ellos comen el alimento y cuando lo comen tienen un sistema digestivo un poco, por así decirlo, diferente al hombre. Algunos tienen 2 y otros tienen 4 etapas del estómago, en donde se dice que una vez que lo ingieren, lo dejan allá adentro. Y a cierto tiempo, algunos animales, dice que lo expulsan con la finalidad, ahora sí, de poderlo digerir correctamente. Se dice que ciertos animales, no solo rumiantes, sino que también depredadores o carroñeros, Dios le dijo a su pueblo que no los consumiera, porque yo no sé si usted sepa que una de las cosas que nosotros debemos de evitar es la carne cruda. A pesar de que a muchas personas les gusta la carne cruda, la debemos de evitar, porque la carne cruda, uno de los efectos que tiene es que al no ser cocida, al no ser bien preparada, se dice que todavía tiene pequeños microbios que están vivos dentro de esa parte carnal, de la parte de la carne del animal, ya sea el animal muerto o ya sea cortado en trozos. Y que de alguna manera cuando nosotros o los animales los consumimos, ahí es como se crean esas pequeñas larvas o parásitos. Y algunos de ellos por ahí dentro de lo que se le conoce la medicina o la ciencia, se dice que un científico descubrió que los cerdos, a pesar de que son animales que ellos comen de todo, usted le da un puerquito, un cerdito, algo y no pregunta, ¿va? ¿Tiene sal? Ellos le entran. Usted le puede poner un bistec y le puede poner comida de 4 días atrás ya echada a perder y ellos le entran duro y macizo. Entonces se dice entre los teólogos que una de las razones por las que Dios les dijo a los judíos específicamente no comer carne de cerdo es porque los cerdos son impuros en el contexto de que son animales que comen de todo y no importa bajo qué condición. Y dentro de las leyes sanitarias Dios le dijo a su pueblo, ustedes están en el desierto y deben de aprender a comer, porque si comen cualquier cosa pueden producir inclusive no solo una infección dentro del hogar y posteriormente lo que se le conoce una pandemia al final del día, como hoy en día se dice que algunos de los datos por ahí históricos dicen que el COVID vino en base a un murciélago, ¿verdad? Que picó a un humano. Y es porque precisamente esos ratones con 2 alas, que son muy parecidos, precisamente no se miden cuando comen. Entonces, esa es una parte histórica, no digo que es lo correcto, solo lo quiero tomar como referencia. Así que los judíos no comen carne de cerdo, de puerco, porque ellos dicen que Jehová se les dijo, no lo pueden consumir. Por eso es que cuando Pedro estuvo allá en aquel techo de aquella ciudad y se le aparece en éxtasis, dice la Biblia, en un pensamiento propio, y tiene esa aparición de ese lienzo con animales cuadrúpedos, animales impuros, y se le dijo, mata y come, visualmente, literalmente, por así decirlo, por eso Pedro se hizo para atrás y dijo, no puedo comer eso, porque ya era una ley que Dios les había dado por cientos de años. Ahora, ¿qué tiene que ver el cerdito, el puerco? Tiene que ver mucho. Yo no sé si ustedes sepan, hermanos, que existen personas que no comen carne de puerco. ¿Sí lo sabía? No le comen. Y usted irá a decir, ay, pues serán alemanes o franceses, ¿verdad? Bueno, es que son elecciones. Algunas de las razones es porque inclusive dentro del hogar no se practicó este tipo de alimento, debido a que, no sé, por ahí cuando eran niños los padres les dijeron, aquí no se come puerco, pura res,
y puro marisco y otro tipo de alimentos, pero puerco no, porque dijo alguien por ahí, no te vaya a dar puercosicosis, ¿verdad? No te vaya a dar el mal del puerco, como se dice vulgarmente en el lenguaje mexicano. La realidad es que dentro de la medicina, el puerco en realidad, por ahí muchos doctores inclusive le dicen a los pacientes que lo eviten, porque debido a que son animales que comen de todo y que son animales que generalmente en ciertos lugares, cuando les dan muerte, no los cocen bien y los ponen en venta posteriormente, de ahí es de donde provienen estos larvas, parásitos que se llaman tríquidos, que de alguna manera un efecto fuerte, importante que tienen los tríquidos, que tienen en la vida del hombre, y sigo hablando históricamente, ahorita vamos a entrar en la parte espiritual, es que los tríquidos, se dice que aparte que puede soltarte el estómago y te da fiebre y dolor de cabeza, que ya para todo le da a uno dolor de cabeza, ¿verdad? En fin, se dice que los tríquidos tienen en particular un defecto que producen en el hombre. ¿Y sabe qué es? En el hombre causan debilidad muscular al punto que estas pequeñas larvas pueden dejar inmóvil a una persona. Qué interesante, ¿verdad, hermanos? ¿Y sabía usted que cuando hablo que pueden afectar los músculos del hombre, yo estoy hablando de cuando las personas literalmente ya no se pueden parar, porque sus músculos que están dentro del cuerpo humano ya no resisten? Cuando usted y yo cargamos algo pesado, ¿qué es lo que lo sostiene? Dijo alguien por ahí, el honor, ¿verdad? El apellido. Te ve el hijo y te dice, no puedes con el papá. Ay, ¿cómo que no puedo, verdad? No, en realidad son los músculos. De hecho, inclusive tenemos músculos hasta en el paladar, cuando nos reímos. Hay personas que no tienen músculo en la boca, ¿verdad? Son siempre así bien serios. ¿Cómo está? Bien. Pero en realidad sí tienen, solo que no quieren usar sus músculos de la boca, por ahí decirlo, ¿verdad? Entonces, se dice que estos tríquidos afectan los músculos completamente del cuerpo humano de tal manera que terminan dejando a una persona inclusive en parálisis. Qué interesante es que cuando nos vamos a la Biblia y encontramos la relación que hay entre la prohibición del cerdito que Dios le dio a su pueblo y cómo lo llevamos a la aplicación espiritual, a la aplicación bíblica. ¿Sabía usted que cuando hablamos de un cerdito, por así decirlo, por defecto, tríquido, y lo aplicamos a nuestra vida espiritual, ¿sabía usted que tiene mucho que aprender uno como creyente? Porque si algo llama la atención en la actualidad es cómo es que el animal, el cerdo o el puerco es tan consumido en la actualidad que en realidad, sin saber muchas personas que el cocerlo mal, comerlo mal en un restaurante puede dañar su cuerpo al grado que lo puede llevar a la muerte. Cuando hablamos de parásitos espirituales, estamos hablando a través de esta serie de mensajes, cómo es que Dios desea que nosotros a través de nuestra relación con Él, no solo pongamos atención a lo que visiblemente se ve y sabemos que debemos de evitar, porque esta serie de mensajes tienen como tema general santidad, cuidado delante de Dios, en donde nos va a llevar, ahora sí ya entro en mensaje, hermano, y no se preocupe, es una reflexión, lo preparé de esa manera, cómo es que estos animales tríquidos, cuando son mal preparados, mal consumidos por ende, terminan dañando, por así decirlo espiritualmente, la vida del Hijo de Dios. Así que quiero llevar el mensaje a las siguientes preguntas, ¿verdad? ¿Por qué a la gente le gusta consumir la carne de puerco? A través de estos 4 puntos que voy a decir por qué, a la misma vez voy a hablar por qué como hijos de Dios debemos de evitar a toda costa que así como Dios le prohibió al pueblo de Israel no consumir cerdo, espiritualmente hablando, nosotros como hijos de Dios debemos de tener cuidado de lo que lo llamaríamos metafóricamente hablando, ese cerdo que termina afectando espiritualmente. Así que, ¿por qué la gente consume o come carne de puerco? En primer lugar, la gente consume carne de puerco por su fácil acceso. Es barata. Es barata la carne de puerco.
Dirían las mamás, está subiendo de precio, pastor. No se preocupe, todo está subiendo de precio. Pero la carne de puerco en realidad es de fácil acceso. Pareciera ser que hay muchos puerquitos en todo el mundo. Que si algún día llegase a haber alguna escasez y usted escuche en las noticias, ya no hay puerquitos, así, ahora sí hay que preocuparnos. Porque básicamente los puerquitos pudiéramos decir que representan parte de la canasta en donde algo que no puede faltar. Debido a su acceso fácil, es que la gente consume carne de puerco. ¿Por qué la gente consume carne de puerco? Bueno, también por cuestión cultural, ¿verdad? La carne de puerco principalmente en este país, en México, en Centroamérica y allá si nos vamos para arriba del hemisferio, allá Canadá y otros países más arriba, en realidad sabemos que la carne de puerco, culturalmente hablando, es algo de acceso. Y más entre nosotros los mexicanos, ¿verdad, hermanos? ¿Por qué la gente consume carne de puerco? Bueno, también por su gusto. Oiga, ¿quién no disfruta un asado de puerco en una boda, verdad? En serio, hermanos. Uno va a las bodas y la pregunta primera no es quién se va a casar, ¿verdad? La pregunta es, ¿qué hay de comer? Y luego usted se entera, asado de puerco, para chuparse los dedos, ¿verdad? Y uno pregunta rápidamente en cuanto llega el primer plato, ¿se puede el repitete? O sea, repetir 2 veces. Y le dicen a uno, bueno, pues si sobra. Y comer ese asado de puerco sin agraviar, ¿verdad? El momento, la noche, jueves. Algunos posiblemente no han cenado. Pero comer carne de asado de puerco, qué ricura, ¿verdad? O nomás soy yo el que me la saboreo, hermanos. Más cuando su preparación, que chile pasilla y le echan acá el chile colorado y las hermanas ahí se pulen, ¿verdad? Y no, y el aroma, y no, es algo precioso, ¿verdad? Porque la carne de puerco en sí se degusta para muchas personas. Para otras personas oler el puro puerco, ahí se andan mareando, ¿verdad? Pero bendito sea Dios que me supongo que la gran mayoría de nosotros estamos curados de espanto y no tenemos problemas por el gusto de la carne de puerco. Y por último, por práctica familiar. Generalmente muchas personas consumen carne de puerco porque como que por ahí diríamos, es lo que se heredó en casa. Dice que muchas personas se casan y precisamente porque la mujer en su casa comían carne de puerco, se sienta el hombre a la mesa y dice, oye, si esta carne, ¿verdad? Pues no es de res, no es sirloin, ¿verdad? No es brisket. ¿De qué es, verdad? Y dice la mujer, ¿verdad? Es de puerco. Ay, pues como buenos hombres, sabios, ¿verdad? No la comemos. Porque si no, pues mañana no hay nada. Ni puerco, ni res, ni bistec, ¿verdad? Y muchas de las veces por cuestión familiar, por práctica familiar, diría alguien, por herencia familiar, la gente consume carne de puerco, o consumimos, me incluyo en ellos. Cuando llevamos estas 4 razones por qué la gente consume carne de puerco y vemos puntos muy ciertos y muy reales en nuestro entorno, vamos a hablar acerca de cada uno de ellos, pero desde una perspectiva espiritual, hermanos. ¿Por qué como hijos de Dios debemos de evitar, espiritualmente hablando, comer carne de puerco? Ah, caray, se escucha medio raro, ¿verdad? En otras palabras, aceptar la prohibición de Dios y decir y encontrar y poder desarrollar en la Biblia que hay cosas que Dios me dice, evítalas, porque son pecado a tu vida. De hecho, esta prohibición que Dios puso sobre el pueblo del judío fue una prohibición que es pecado, hermanos. Para un judío comer carne de puerco es pecado. Y la palabra pecado es ofensa a Dios. ¿Y por qué el Hijo de Dios debe evitar ciertos pecados, como por ahí dijéramos el puerco espiritualmente hablando? Aparte porque sabemos que traen tríquidos, que estos tríquidos terminan afectando nuestra vida espiritual. En primer lugar, debemos de evitarla por el hecho de que decíamos, ay, hace un momento, ya se me cayó. Y decíamos aquí, por su fácil acceso. ¿Sabe? Cuando hablamos del fácil acceso que es comer algo tan común espiritualmente hablando, como lo es el puerco,
yo quisiera tomar a manera de referencia la historia de Ananías y Zafira, la que se desarrolla en el libro de los Hechos, capítulo 5. ¿Cuántos recuerdan esa historia cuando la Biblia enseña que va Ananías y Zafira al apóstol Pedro? Se dice que la iglesia inicial comenzaba a crecer y la gente entregaba inclusive las propiedades, las vendía y tomaba el dinero y lo ponía a los pies de los apóstoles. Cuando dice a los pies de los apóstoles, a la disposición, no significa que se los aventaban, a la disposición de los apóstoles para que el evangelio continuara. Pero la Biblia enseña, como algunos de nosotros ya hemos leído esta historia, que de alguna manera cuando llega este matrimonio, que llega uno y luego el otro, dice la escritura que le dice el apóstol Pedro, ¿has vendido la propiedad? Sí. ¿En cuánto la has vendido? En tanto. Y la Biblia enseña que ya se habían confabulado de alguna manera este matrimonio para reportar cierta cantidad. Y dice el apóstol Pablo, no has mentido a los hombres, has mentido al Espíritu Santo. Y cae muerto, ¿verdad, hermanos? Y luego dice la Biblia que pasa un tiempo corto y luego llega la esposa, ¿verdad? Zafira, y le sucede lo mismo. Sin saber que su esposo ya había muerto, se le da la oportunidad de preguntarle, ¿vendiste la propiedad? Sí. ¿En cuánto? En tanto. También por haber mentido al Espíritu de Dios, y cae muerto. Cuando hablamos del pecado en sí, lo fácil que es practicarse o el acceso fácil, ¿usted sabía que Ananías y Zafira en realidad este pecado era muy fácil de hacerse y de desarrollarse? ¿Quién se iba a enterar en realidad en cuánto habían vendido la propiedad? Solo Dios. ¿Acaso llegó el que la compró y desmintió a Ananías y a Zafira? No. Los dos estuvieron en complicidad de engañar, porque es tan fácil practicar ciertos pecados que cuando los llevamos a la vida espiritual, hermano mío, y vemos cómo este defecto, este pecado tan fácil de practicar, ¿sabía usted que a veces como cristianos sabemos que hay pecados que son muy fáciles de practicar? No todos los pecados son fáciles de practicar, diría alguien. Y es cierto, hermanos. No todos los pecados, porque para ciertos pecados se necesita dinero. ¿Verdad que sí? Y luego si no hay, pues, y uno está broke, pues no olvídese, ¿verdad? Se queda con las ganas de practicar ese pecado. Pero hay ciertos pecados que en la vida cristiana, o sea rico o sea usted pobre, tenga mucho o no tenga nada inclusive, hay ciertos pecados que son de fácil acceso en la vida del Hijo de Dios. Por ejemplo, cuando hablamos de los pecados que nadie nos ve. Mira, qué fácil es pecar con el celular. Facilote. Facilotote. Usted se sienta en el asiento de su carro, en un parque, en la taza del baño, atrás del patio, enfrente, y usted puede ver lo que usted quiera y nadie lo ve y nadie lo detiene. Son pecados de fácil acceso. Qué fácil es pecar cuando nosotros tenemos la comodidad y la sencillez de poder practicar pecado sin que nadie nos vea. ¿Y sabía usted que el pecar de una manera sencilla, como lo hizo Ananías y Zafira, trae consecuencias? A ellos les costó la vida. Pero este microbio tríquido, espiritualmente hablando, se dice que tiene como función debilitar los músculos del cuerpo. Cuando nosotros pecamos de una manera tan sencilla, aparentemente no pasa nada. Usted se come la carne de puerco contaminada y en el momento no pasa nada. Usted en cuanto la prueba se está retorciendo, no pasa nada. De la misma manera, espiritualmente hablando, el pecar de una manera tan sencilla, mira, comienza a debilitar nuestra relación con Dios. Comienza a debilitar nuestra fe. Por eso es que hay creyentes que tienen problemas con la mente, tienen problemas con pecados, porque pecaron de una manera tan sencilla sin que nadie los viera, al punto que ese parásito, espiritualmente hablando, ahora los terminó afectando. Muchachos, cuando ustedes se van a la escuela, sus padres no los ven, no los vemos.
Y allá en la escuela tú puedes hacer de tu vida un papalote. Porque entre tantos estudiantes, entre tantos cristianos, es tan fácil perderse y hacer cometer errores, pero debes de medir las consecuencias y darte cuenta que los pecados sencillos o de fácil acceso tienen el mismo efecto espiritualmente hablando, que terminan dañando tu comunión con Dios. Ananías y Zafira, nadie sabía en cuánto se había vendido esa propiedad, pero la Biblia enseña que hay un ojo, por así decirlo, que es el ojo de Dios, que todo lo ve, y que Dios desde el cielo nos está mirando, hermanos. Y esos pecados de fácil acceso que no necesitamos, es más, ni tenemos que hacerle así, ¿verdad? Son de fácil acceso. Debemos de evitarlos, porque Dios dice a través de su palabra: aléjate de ellos, te los prohíbo, no los consumas. Dos, ¿qué otros pecados aparte del pecado de fácil acceso? Ahorita decíamos que la carne de puerco es sencilla, ¿verdad?, de encontrar. También existe, como ya mencionábamos ahorita, por cuestión cultural. ¿A qué nos referimos pecados por cuestión cultural? Son esos pecados que se desarrollan en base a nuestro entorno. A mí en lo personal me preocupa mucho cómo el mundo está cambiando de una manera tan repentina, que estamos viendo a nuestros jóvenes crecer en una generación totalmente torcida a lo que nosotros tenemos como moral. Torcida. Mis hermanos que están entre 30, 40, 50 años hacia arriba, sabemos perfectamente cómo ha cambiado esta sociedad. Y cuando tú hablas con tus hijos, con tus adolescentes, muchos de los pecados que se viven en la sociedad, en el entorno, en la cultura, para ellos ya lo ven normal. Es más, hasta tolerante. Ya no le haya nada de malo. Y de repente nos pueden mirar y nos pueden echar una mirada en donde nos dicen: ay, hombre, pues si eso está normal, ¿de qué te espantas, papá? Lo que pasa es que nuestro entorno ha cambiado al punto que son pecados que son del entorno social. Y para ello me gustaría hablar de un hombre en la Biblia también, que cuando lo leemos nos damos cuenta que era un pecado de entorno social, y es precisamente un hombre llamado Acán, que se encuentra en el libro de Josué capítulo 7. Dice la Biblia que Dios levanta al pueblo, van a su primer batalla, ¿y qué le dice? Vayan porque yo voy con ustedes. Y conquistan a la primer batalla. Pero dice la Escritura que cuando fueron a la siguiente batalla, mueren algunos hombres, que históricamente hablando es la única parte en el libro de Josué donde se registra que el pueblo de Dios perdió hombres. Y dice la Biblia que Josué va con Dios y se rasga las vestiduras. Señor, tú dijiste que ibas con nosotros y no fue así. Se sintió traicionado en cierta manera Josué. Le habla el ángel de Jehová y le dice: detente. La razón por la que sucedió este daño, esta pérdida, es porque hay anatema en tu campamento. Se levanta Josué, va y consulta a los líderes, convocan al pueblo de Dios, y por ahí un hombre levanta la mano y dice: ¿verdad? Es que yo robé anatema. Dice la Escritura, cuando se refiere a anatema, se refiere a un manto babilónico, 200 ciclos de plata y un lingote de oro de 50 ciclos. Ahí nomás, ¿verdad? Ahí nomás. ¿Sabía usted que cuando los hombres salían a la batalla, históricamente hablando, era muy fácil robar? ¿Quién los iba a ver? De hecho, entre los soldados, hermanos, imagínense en medio de la muerte, qué suave. Se lo agarraban y se lo embolsaban y ¡ganamos! Y luego salía el rey y repartía el botín, ¿verdad? Y ellos decían: el botín más las regalías que me cargué yo, ¿verdad? Así que era muy común que un soldado robara. Era común, era normal. Es como en el trabajo, ¿verdad? Que puede pasar ahí de repente. Pues si todos roban, todos agarran, todos le piden de más al jefe, todos cobran de más, nadie cobra de menos,
perdón la palabra, estará muy menso, diría alguien, ¿verdad? Porque ya se ha convertido en cierta manera en una cultura. Una vez a una persona le dije, ¿por qué tomas eso? Y me dijo, mira, tú tienes que entender que hay trabajos en donde si tú no le tumbas al patrón, el patrón va a abusar de ti. O sea que por esa razón. En otras palabras, son asuntos culturales. Y este hombre, la Biblia enseña que al haber tomado eso por cuestión cultural, se convirtió en realidad en un pecado. Y este pecado al pueblo de Dios los debilitó al grado que perdieron la batalla. ¿Te das cuenta que esos pecados que nosotros conocemos como culturales dañan nuestra comunión con Dios? Hermano mío, mira, pecados culturales son los que se desarrollan entre los cristianos, entre los cristinos y los hijos de Dios. ¿Verdad que sí? ¿Verdad? Dicen los predicadores de antes, son cristinos, cristianuchos. Así les llaman, ¿verdad? ¿Y quiénes son esos? Bueno, son aquellos que andan ahí entre azul y buenas noches, ¿verdad? Esos pecados culturales es como cuando, te lo voy a llevar a manera de ejemplo. Es como cuando tú estás en un círculo en tu trabajo y empiezan a hablar cosas morbosas, chistes colorados, como les llamamos, conversaciones inapropiadas. Y vemos que ahí está otro creyente de otra iglesia, por así decirlo. Y nos puede venir el pensamiento, pues no tiene nada de malo, pues si él está aquí también yo. Le platico rápidamente un caso. Mi hermana me platicó que fue a una boda. Y dice que estando en la boda, la persona que le acompañaba a su amistad, dice que le dijo a otra persona que estaba sentada en la misma mesa, oyes, ¿que ese que está tomando ahí no es tu pastor? Y que le dijo, sí, ¿y qué? Y que lo vio y le dijo, o sea, que tú tomes es tu rollo, pero tu pastor se sorprendió. Y dice que no se quedó con las ganas y que volteó a ver a mi hermana y que le dijo, ¿tú sabías que el hermano de Graciela es pastor? Hasta yo andaba ahí en la conversación. Y que le dijo, ¿y le dice Graciela, ¿tu hermano toma? Y le dijo mi hermana, hasta donde yo sé no. Y hasta donde yo sé, yo tampoco, hermano. Y que le dijo, ¿y por qué él sí toma y tu hermano no toma si los dos son pastores? Porque vivimos en una sociedad, hermanos, en donde ya en la vida cristiana ya no se diferencia. Ya le hemos abierto tantas puertas. Hemos movido la línea del límite de Dios al punto que dentro de la sociedad a lo malo ya le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo. Y si usted presta atención, para Acán era muy normal en cierta manera robar, porque otros lo hacían. Pero tenemos que recordar que los pecados culturales, los pecados del entorno social, los pecados que la Biblia dice al hombre, te prohíbo que lo hagas, en realidad no han cambiado. Dios sigue hablando a la vida del hombre y le dice, te prohíbo que lo practiques. Aunque tú veas que otros cristianos lo hagan, aunque tú veas que otros cristianos lo enseñen y que tú veas que a otros cristianos no les pasa nada. Mira, a Acán la Biblia enseña que sí le pasó algo. Pero pastor, yo conozco otras personas que ahí andan haciendo de su vida un papalote y no les pasa nada, déjalos a ellos, es Dios y ellos. Pero tú no lo hagas. Porque estos tríquidos espiritualmente hablando, esta carne de puerco espiritualmente hablando, que Dios le prohíbe al hombre, que lo llamamos asuntos culturales, no son parte de nuestra relación con Dios. Siguiente, ¿qué vendría siendo ese pedazo de carne intoxicado, ese pedazo de carne que tiene larvas de tríquidos? Bueno, decíamos ahorita ese gusto por acceso fácil a esa carne de puerco, y luego hablamos de los asuntos culturales y luego decíamos precisamente por gusto. ¿Sabía usted que hay cristianos que pecan por gusto? ¿A poco usted cree que cuando el cristiano va a pecar, no quiero pecar, no quiero pecar? Hermanos, no nos hagamos. Hay pecados que nos gustan
Sabemos que está mal, pero nos gustan. Se desarrolló el sentido del gusto, ya sea emocional o ya sea físicamente hablando. Se desarrolla. Es como esas personas que le dice el doctor, ¿verdad? Mire, usted no puede tomar café porque le hace daño. Y luego desafían, ¿verdad? La ciencia, la medicina y al doctor y le dicen, pero a mí me gusta. Y de algo me voy a morir y no va a ser de ganas. Me voy, pero me voy con mi taza de café. Es un ejemplo, ¿verdad? De la misma manera hay cristianos que desarrollan gustos, hermanos, y por esos pecados. Y para ello quisiera traer a la memoria el libro de Jueces, capítulo 14. Ese libro en donde está ese juez llamado Sansón, en donde se desarrolla una conversación en donde Sansón ve a sus padres y les dice, mira papá, ¿ves esa mujer que está ahí? Era una filistea, por cierto. Dijo, sí, me gusta. La versión 60 dice me agrada, pero en realidad lo que él quería decir es me gusta. O sea, me llenó el ojo. Sansón sabía que dentro de la ley judía Jehová les había puesto una prohibición, y es que ¿qué? Que no se contaminaran, no se mezclaran, no tuvieran nada que ver con mujeres extranjeras. En otras palabras, una prohibición del Señor. Pero Sansón dijo, a mí me gusta. Y dijo por ahí un predicador, por andar mirando a una mujer perdió los dos ojos. Y sí es cierto, literalmente por mirar a una mujer perdió los dos ojos. ¿Sabe qué es lo interesante de esta parte de la historia de Jueces? Que la Biblia enseña que históricamente los padres le elegían la mujer al hombre. Dirían los muchachos, Dios me libre, ¿verdad? Sí, muchachos. Históricamente hablando, los padres, por eso cuando tú ves a a Abraham que está en su vejez, ¿qué le dice a su siervo? A su esclavo, ve y busca una mujer hebrea para mi hijo. Esa no fue una petición, es que era una práctica histórica que se hacía, porque los padres tenían el deber de que los hijos se mantuvieran en el linaje bajo la instrucción de Dios. Que en estos días nuestros hijos se dejaran, sería algo heroico, ¿verdad? Pero no, les decimos blanco y ellos dicen negro. Les decimos sí y ellos dicen no. Les decimos tate y se destatean. Y Sansón le dice a sus padres, quiero esa mujer. El primer error de Sansón, ¿verdad? A ver, se te dice que el que te va a buscar esposa, son tus padres. Sansón desarrolló un gusto por las filisteas, porque inclusive le dice a su papá en la conversación, hijo, ¿no has visto a las hebreas? Mira, ahí están. Hay hebreas guapetonas, no me importa. A mí me gustan las mundanas. Dicen los jóvenes, un día me dijo una joven, es que no hay muchachos en la iglesia. Me quedé mirando y le dije, ¿y qué esperas para invitarlos? Que vengan a Cristo, le entreguen su corazón al Señor, sean discipulados. Y luego ya les dices, mira, te voy a decir por qué te traje, ¿verdad? Es que los cristianos son bien aburridos. Yo digo, ¿realmente serán aburridos los muchachos cristianos? No somos aburridos. Los aburridos son ellos, por aguados, ¿verdad? Diría alguien por ahí. La vida cristiana es hermosa, preciosa y se disfruta. No importa de qué tamaño esté la iglesia, no importa si hay hombres o mujeres o jóvenes, se disfruta la vida cristiana por el hecho de estar dentro de la casa de Dios, de practicar la fe y de servir a Dios, se disfruta. Pero los muchachos, ¿verdad? Ya no, pastor, es que como no hay nada, pues, yo ya le dije al Señor, me voy a ganar una para Él, ¿verdad? La experiencia dice que no nos ganamos nada, nos ganan. Y si no, pregúntale a Sansón. Debido a este pecado por gusto, por placer, por deseo. Mira lo que le pasó. Una historia tan típica. Mira cómo terminó su vida. No terminó bien.
Lo tomaron los filisteos, hacían escarnio de él, le arrancaron los ojos, le encontraron lo que lo mantenía con su fuerza, lo rapan y lo llevaban a las fiestas de los reyes para burlarse de un hombre, de un juez elegido por Dios por el pecado del gusto. ¿Te das cuenta lo importante que como hijos de Dios sepamos que Dios prohíbe el pecado por gusto? Lo prohíbe. No te dice, pruébalo, lo prohíbe. Y vemos aquí cómo es que este pecado es tan dañino en la vida cristiana. Y no solo en los jóvenes, porque ya les hice saber a los muchachos. Muchacho, abre bien tus ojos. No, pastor, si los tengo bien abiertos. Yo hablo espiritualmente hablando, muchacho. Abre bien tus ojos. Si no tiene a Cristo en su corazón, yo me la gano. No te llenes de fe, espérate. Si no tiene a Cristo en su corazón, no es candidata, no lo es. Y dijo alguien por ahí, ¿verdad? Así como dice el texto bíblico, ¿habrá fe en la tierra? ¿Habrá una mujer cristiana para mí? Si las hay, relájate. Mira, cuando ya te estudies, cuando ya tengas tu carrera, no, pastor, me voy a morir. Cuando ya tengas un trabajo y hayas colaborado con tus padres, que tus papás te vean a los ojos y digan, mijo, usted ya está listo para casarse, mire, usted ya es responsable, apoya la causa, es obediente, es fiel, busca a Dios. Ahí sí, pero no, ahí se andan queriendo descontrolar, ¿verdad? Ahí la hormona se les alborota a los X años, 14, 15, 16 años, y ya piensan que esa es la mujer de su vida y que con esa se van a casar y la van a hacer toda una sierva del Señor, todo un siervo del Señor, y terminan tirando toda la basura. Hermanos, también para nosotros como adultos hay pecados de gusto. ¿Sabes cuáles son los pecados de gusto? Generalmente la gente adulta. Lo codiciable. A veces son cosas materiales. Le dice la mujer, ¿verdad? No lo compre. Y parece que nos están diciendo ¿qué? Córrele, cómpralo. Ya vete a comprarlo. Y vamos que corremos, ¿verdad? Son pecados de gusto. Como hay cristianos que todavía les gusta chanclear, hermanos. Dijo un brother, vamos a quebrarle los cuernos al diablo. ¿Les gusta el bailongo? ¿Les gusta? Es que es la danza hebrea, pastor. Hay cristianos que todavía les gusta la música secular. ¡Ah! Pastor, no se meta con Marco Antonio Solís el Buki, por favor. No te metas con Britney Spears, ni con Justin Bieber, ¿verdad? Jesús, déjamelos, estoy orando por ellos. Cada vez que escucho sus rolas, estoy clamando por ellos. Date cuenta que el gusto por la música que no edifica tu alma no te trae nada bueno. Esa música al final del día, utilizada por el enemigo, la usa para atraerte de otra manera y posteriormente termina desconectando tu relación con Dios, debilitando. Pastor, pero tengo años escuchando música no cristiana y hasta apenas te das cuenta cuánto te daña. ¿Te has preguntado por qué ciertas ocasiones no se puede crecer en la fe? Porque son pecados por gusto que te tienen atado, que debilitan tu crecimiento espiritual, que debilitan tus músculos de tu relación con Dios. Y por eso lo que le llamaba ahorita los tríquidos, de alguna manera ahí están. Suelta esos pecados por gusto. Hay cristianos que por ahí va, nomás una beer, pastor. Una beer al mes. Tan urgido estás. No te bastó toda la vida que acabaste. Ahí le paro, porque no me emociono. Son pecados por gusto, que se disfrutan, que saben buenos. Dijo un brother, es que me llevan al otro tiempo, pastor. Sí, el Señor te sacó de Egipto, pero Egipto no ha salido de tu corazón. Otro de los pecados, y por último, ¿verdad? Dije que no iba a predicar largo, hermano, y ya terminé prácticamente con este último punto. Por práctica familiar. Decíamos ahorita que el acceso a la carne de puerco, ¿verdad? Es también por acceso, por cuestión familiar, por práctica familiar, por herencia, por así decirlo.
Decíamos ahorita cómo es que la gente come carne de puerco, pues porque de su casa se lo enseñaron y luego se casa y lo lleva a la canasta de su hogar, ahora formado. Y Jehová le dice al pueblo, te prohíbo que consumas puerco, cerdo. En otras palabras, porque de alguna manera dicen algunos teólogos que, vuelvo a repetir lo que decía al inicio del mensaje, el consumir carne de cerdo podía producir una infección y posteriormente una pandemia. Y estando en el desierto, sin ciencia, sin medicina, sin medicamento, diría alguien por ahí, pero tenían al Dios Rafa, al Dios sanador. Espérate, tranquilo. Dios le habla al hombre y si dice el Señor, no lo hagas, no lo hagas, aun cuando Dios sea tu protector y tu sanador. Cuando hablamos de por práctica familiar, quiero tomar como ejemplo la historia de Génesis capítulo 20, la historia de Abraham y de Sara. Dice la escritura que van de peregrinos y se topan por ahí a unos muchachos, ¿verdad? Unos egipcios. Detectan que la esposa de Abraham, Sara, es de buen parecer, es hermosa, dice la Biblia. Los llevan ante el rey de aquellos tiempos, ante Faraón. Dice que le pregunta, la pregunta legal, ¿verdad? ¿Es tu hermana o es tu esposa? ¿Y qué dice Abraham? Es mi hermana. Porque si decía que era su esposa, era muy probable que la práctica era, le daban chicharrón. Así que se la arriesga y dice que es su hermana. Pero dice de repente que cuando este hombre la prepara, ¿verdad?, para tener intimidad con ella, de alguna manera hay intervención divina y le dice, no la toques porque es hija de la promesa. Y va y busca a Abraham, llévate a tu mujer y vete de aquí, no me vas a dejar maldición. Capítulo 26, 6 capítulos después, se desarrolla la historia de Isaac y Rebeca. Isaac es el hijo de Abraham, el único, aparte de, me refiero de la promesa, aparte de Jacob, perdón, de Ismael. Y dice la escritura que mientras van por el peregrinaje, se encuentran a los amalecitas y viven exactamente el mismo episodio. Los llevan ante el rey amalecita y le pregunta el rey amalecita a Isaac, ¿es tu hermana o es tu esposa? Y dice la escritura que dice, es mi hermana. Obviamente engañó, mintió. Algunos teólogos dicen que este pecado se practicó, en otras palabras, entre padre e hijo, años después, mucho tiempo después, porque se cree que en algún momento posiblemente Abraham le contó a su hijo Isaac, te voy a contar cómo me libré de la muerte una vez, hijo mío. Fíjate que íbamos tu mamá y yo, y cuando nos salieron al encuentro los egipcios, yo dije que tu mamá era mi hermana y me salvé el pellejo. Yo quiero figurar que Isaac de la misma manera se le vino a la mente cómo se había salvado el pellejo de su papá y lo hizo igual. ¿Sabías tú que hay pecados que se practican por herencia familiar? En este fue la mentira. Pero sí hay pecados que nosotros practicamos porque los vimos en nuestra casa. Ahora, voy a dejar en claro. No es que tu papá te agarre o tu mamá te agarre, ¿verdad?, y te diga, mira hijo, este pecado es para que te lo lleves a tu casa cuando te cases. Sería algo duro, ¿verdad?, de entender. No, pero debes de entender que como hijos y como padres también, a veces inconscientemente, en el ejercicio de nuestro hogar practicamos pecados que se los terminamos heredando a nuestros hijos y se los llevan a sus próximas generaciones. Así como yo decía ahorita que la carne de puerco se va del plato de la hija y ahora es el plato de la esposa. En el hogar también se practican pecados entre los padres. ¿Cuáles serían algunos de ellos, verdad, hermanos? De repente cuando en el hogar como padres, nosotros, fíjese que en algún momento sí la pensé para usar estos ejemplos, pero por alguna razón Dios me los ponía en mi corazón. Como por ejemplo cuando nosotros como hijos de Dios hablamos mal de la iglesia o de los hermanos. Fíjese que es una práctica común. ¿Y sabe por qué le digo una práctica común? No me lo necesita revelar el Señor. Yo también fui oveja.
Y como lo he dicho a manera de broma, entre ovejas, ovejeamos. Cuando yo era maestro de niños, los niños son tan abiertos, tan hermosos. ¿Por qué llegaste tarde, hijo? Le preguntaba al niño en la dominical, ¿verdad? Es que mi papá y mi mamá no dejaban de pelearse porque dicen que el pastor, el líder y los chavitos soltaban todo. Y de alguna manera se heredan los pecados. Crecen los hijos y también terminan hablando mal de la iglesia. Porque se practican pecados en casa que en la iglesia obviamente no se practican. Como por ejemplo, ¿verdad? Siempre he dicho que en la iglesia somos uno y en casa somos otros. Cuando venimos a la iglesia todos, Dios le bendiga, hermano, Dios le bendiga, hermano, Dios le bendiga. Oh, alabado sea el Señor, hermanos, Dios les bendiga a todos. Pero cuando llegamos a casa, ahí nos descosemos. Ahí sale el top 10, ¿verdad? De lo que somos en realidad. Ahí sale si somos gritones, alto temperamento, si somos habladores, mentirosos, violentos, haraganes, miedosos. Ahí sale todo eso, hermanos. Y esos pecados, de alguna manera, papá, escúchame primero tú, de alguna manera, sí se los heredamos a los hijos. No es que espiritualmente hablando tú se lo des, yo estoy hablando en el contexto bíblico, que los hijos lo aprenden en casa y lo ven normal y se lo llevan a su vida cristiana. A veces volteamos a ver a los hijos. Mire, yo cuando era líder de jóvenes, yo veía que el muchacho se andaba entre azul y buenas noches. ¿Y sabe a quién volteaba a ver yo primero? A los padres. Porque voltear a ver a los padres era una manera de poder tener cierto parámetro por qué el muchacho es así. Obviamente la excepción hace la regla. Hay padres que aman al Señor y los hijos son lo contrario. Pero generalmente, a veces el comportamiento de los hijos es porque lo aprenden en casa. Ay, pastor, es en serio, hermano. Es en serio. Así sucede. No siempre, pero generalmente así sucede. A Abraham le funcionó. A Isaac le funcionó. Y Dios le habla al creyente y le dice: te prohíbo. Pero también le sucede a los padres, ¿verdad? Papás, si tú estás cargando con un defecto de tus padres, escucha bien lo que te voy a decir. Nuestros padres son lo mejor que Dios nos ha dado. Nuestros padres son lo que realmente necesitábamos y seguimos necesitando y necesitaremos. Nuestros padres representan, escribió alguien por ahí un poema y dijo, son el ángel que Dios puso en nuestro camino. Pero vamos a ser sinceros, hermanos. Nuestros padres eran de carne y hueso y también cometían errores. Y a veces horrores. Y a veces sin darnos cuenta nosotros los traemos a nuestra relación como adultos, a nuestro matrimonio. Sí pasa, hermanos. Sí sucede. Sí se hace. No en todos. Pero a veces decimos, mi papá era así y por eso yo creo que yo soy así. Dice el Señor, te prohíbo, córtalo, no lo consumas más. Daña, son tríquidos que espiritualmente hablando debilitan tus músculos. Y por eso es que a veces en el matrimonio hay ciertos eventos, a veces en los hijos hay ciertos eventos. ¿Por qué? Porque nosotros, dijo alguien por ahí, no, es que mi papá era bien duro. Mira, yo te voy a decir una cosa, y lo digo en el contexto de que bendito sea Dios, pues no digo que qué bueno que murió mi papá, ¿verdad? Pero lo digo que lo puedo usar como ejemplo porque mi papá ya murió. Qué desventaja, ¿verdad? Si estuviera aquí, él diría, ay, en la casa hablamos. Pero mi papá era un hombre de un carácter muy fuerte, hermanos. Ustedes dicen, ¿qué tan fuerte? Fuerte. Así como las papitas Ghost Pepper, ¿verdad? Fuerte. Era un hombre, tenía virtudes, pero le estoy hablando de sus defectos. Era un hombre que no toleraba. No. Y su no era un no que nada lo movía. Era duro. Yo le voy a decir una cosa.
yo no soy como él. Seré una sombra. Hay ciertas prácticas que yo tengo él porque yo sé que le funcionaron, pero yo las practico en un nivel extremadamente diferente a él. Yo les digo a mis hijos, si mi papá me viera lo que tú haces, se levantaba y te daba un izquierdazo y otro derechazo y con las dos juntas te daba. Dale gracias a Dios que yo soy tu papá y no él. Como cuando le dije un día a uno de mis hijos, ¿verdad? No me levantes la mano porque se te va a disecar. Es que así decía mi papá. Y luego le empezó a hacer así. No le pasa nada a mi mano, no se disecó, papá. No, que yo le dijera eso a mi padre, olvídese, si se me disecaba, hermano. Me la disecaron, dice mi esposa, varias veces. A lo que lo quiero llevar es la práctica de los pecados que se hacen en casa. Tenemos que quebrarlos, hermanos. Si tú ves que tu papá, mira, te voy a hablar con todo el corazón, si tú ves que tu papá no es un hombre de fe, no es un hombre que ama a Dios apasionadamente, voy a ser muy respetuoso, tú no seas como él o como ella. Si tú ves que tu papá tiene un defecto en su carácter, muy marcado, no seas como él. No lo dejes de amar, pero no seas como él. Córtalo. Papá, si tú en casa con tus padres, si ya partieron de la tierra, ya no están contigo, tú tienes memorias de cómo eran ellos, tú no seas como ellos, por favor. Córtalo. Córtalo. Dice el Señor, te prohíbo que hagas lo que tú hacías en casa, obviamente refiriéndome a cosas dañinas, porque no trae nada bueno. Quiero invitar a los músicos que me acompañen. A veces en la fe sí se está débil. ¿Sabes qué es débil? No tener las mismas fuerzas. Que las fuerzas reduzcan. Y sí se está débil, hermanos. Y uno dice a veces en el Señor, ¿verdad? ¿Por qué? Bueno, si analizamos nuestra vida espiritualmente hablando, diríamos en esta noche, ¿verdad? Estamos entrando a la carne de puerco mal cocida. ¿Sí me expliqué, verdad? Le estamos entrando mal. Y posiblemente esos tríquidos ahí andan, ¿verdad? En el interior de uno debilitándolo. Dios sabiamente le dijo a su pueblo, te prohíbo. Dios nos prohíbe esos pecados por gusto. Nos prohíbe esos pecados del entorno social. Nos prohíbe esos pecados de fácil acceso. Nos prohíbe esos pecados que de alguna manera se practicaban en casa. Sean cristianos o no sean cristianos tus padres. Mira, en ningún momento estoy diciendo que papá o mamá fueron malos. No, hermano. No lo vemos, bendito sea Dios. Tendrán 1000 defectos nuestros padres, pero para nosotros son los mejores. Y no nos estamos equivocando. Son los mejores, son los ángeles que Dios puso. Pero en ocasiones, hermanos, hay que reconocer. Tenían prácticas que las hemos heredado. Y Dios dice, córtalas. Porque al final del día el no comer carne de cerdo o de puerco les traía el bien de no caer en posibles enfermedades como los tríquidos. Y ellos podían continuar sus vidas y no ser dañados al punto que perdieran su movilidad. Yo le quiero invitar que se ponga de pie en esta tarde, en esta noche. Con todo respeto, identifica tus pecados por gusto. Que tú sabes que está mal.